I know my brother. He wouldn't do something like this. He's a very kind, very positive kind of guy. Very motivated. He helps my family out. He helps my brothers out. He even helped my sister out. Este es Diego, el mayor de los 3 hijos de los esposos Arévalo y quien, pese a la fortaleza que tuvo para hablar ante las cámaras, estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hermana falleció y el menor de la familia estaba tras las rejas. Le tocó a él dar la cara, puesto que sus padres estaban devastados. Aunque resulta relativamente normal que la armonía no reine en todas las familias y que el amor entre hermanos no siempre sea intenso, la historia que te traemos hoy va mucho más allá, pues un desacuerdo tuvo consecuencias fatales. Te invitamos a acompañarnos hasta el final de este video que, de cierta manera, nos remonta a uno de los casos más conocidos de envidia fraternal, el de Caín y Abel. El caso de Viridiana Arévalo. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. No hay mayores datos sobre los primeros años de vida de Viridiana Arévalo, excepto que nació aproximadamente en 1996. Su llegada al mundo llenó de alegría el hogar, ya que era la única niña de la familia Arévalo, la cual estaba conformada por 5 personas: sus padres, ella y 2 hermanos. Diego Arévalo era el mayor y Eduardo el menor. El padre se llamaba Artemio, pero los datos de la madre han permanecido en reserva. Viridiana, la hermana del medio, era una chica muy linda y llena de vida, según lo poco que ha trascendido. También era una jovencita con fe en Dios, a la que le gustaba dibujar cómics y que toda la vida deseó tener una hermana. La convivencia en el hogar de los Arévalo aparentemente era armónica, y, a decir de Diego, todos hacían el mejor esfuerzo por cooperar con el bienestar común. En algún momento que no ha sido precisado, siendo ya mayor de edad, Viridiana se enamoró de un chico cuya edad no ha trascendido. Para el año 2019, estaba muy cerca de lograr su sueño de tener una niña con la que pudiera compartir sus horas, jugar y ser feliz. Pero no se trataba de una hermana, como siempre había pedido, sino de su propia hija. Viridiana vivía en la cuadra 5200 de Ronion Drive, en el barrio La Colonia, ubicado en el condado de Zavala, en el estado de Texas, cuya población, según las últimas mediciones, no sobrepasaba las 300 personas, constituida en un 91,52% por hispanos o latinos. En diciembre de 2019, la joven de 23 años tenía un embarazo bastante adelantado, de 8 meses, con el cual estaba sumamente ilusionada y todo parecía ir de maravillas. Pero, repentinamente, ese hermoso futuro que se aproximaba se desvaneció. Tal parece que detrás de la felicidad de Viridiana se escondía un pasado perturbado por algunas ideas autodestructivas. De acuerdo con algunas fuentes, la chica sufría trastornos emocionales y fuertes depresiones, e incluso en oportunidades tuvo intenciones de autolesionarse, porque sobrellevaba la carga de algunos problemas personales. La última vez que se supo de ella fue el día lunes 16 de diciembre, cuando fue vista por uno de los miembros de la familia en su residencia en Ronion Drive. Ese familiar que estaba con ella y no fue identificado, supuestamente se fue a dormir y al despertar no la encontró. Al día siguiente, 17 de diciembre de 2019, el novio de Viridiana acudió a la sede policial de Colonia e interpuso la denuncia de su desaparición. Debido al pasado de la chica y a su tendencia de poner fin a su propia existencia, se creía que podía estar en peligro si no la encontraban de inmediato. Así lo explicó su hermano Diego. El miércoles 18, cuando ya llevaba 2 días desaparecida, la policía de Colonia emitió una alerta clara. Para ese momento no existían sospechas de que Viridiana pudiera ser víctima de un juego sucio o actividad delictiva. Se pensaba que su ausencia era voluntaria, pero se temía que la joven pudiera tomar una decisión drástica que acabara con su vida. La alerta clara es como una alerta Amber, pero fue creada por la legislación de Texas para cerrar los vacíos entre los niños desaparecidos y las personas adultas. Ayuda a las autoridades a ejecutar acciones para localizar y rescatar a adultos de entre 18 y 64 años que se encuentran desaparecidos, raptados o en peligro inmediato de sufrir lesiones o muerte.
En el caso de Viridiana, se consideraba que existía un peligro inminente de sufrir lesiones corporales, y por ello, en el lapso de 72 horas posteriores a la desaparición, se emitió un reporte en el que se buscaba a una mujer hispana de 23 años, que medía 1,54 metros de altura, pesaba 54 kilos aproximadamente, de cabello negro con reflejos rojos brillantes, ojos marrones, embarazada y quien fue vista por última vez vistiendo un suéter de capucha negra y cierre blanco, así como pantalones deportivos de color negro con rayas rosas en el costado de la pierna. Se pidió la colaboración de la ciudadanía para que contactara a la policía de Colonia de inmediato, en caso de avistar a la joven embarazada. Entretanto, en el hogar de los Arévalo, los padres de Viridiana estaban sumidos en la más profunda tristeza. Desconocer el paradero de su hija embarazada les causaba llanto y desesperación. Eduardo los observaba preocupado, porque si algo no deseaba el menor de los hijos, era ver sufrir a sus padres. Tras 6 días sin saber nada de la joven, el domingo 22 de diciembre de 2019, alrededor de las 7:30 de la mañana, residentes del suburbio de Colonia encontraron en el callejón 5200 de la avenida Strickland, a menos de 1,5 kilómetros de la casa de la familia Arévalo, a una joven embarazada, aparentemente desmayada o inconsciente, según lo que reportaron al número de emergencias. Cuando los paramédicos y funcionarios del departamento de bomberos de Colonia llegaron al lugar, determinaron que la mujer estaba sin vida. Posterior a ello, las autoridades locales confirmaron que, efectivamente, se trataba de Viridiana. Cerca del cuerpo fue hallada una nota de despedida para sus familiares, supuestamente escrita por la misma muchacha, para hacerles saber los motivos de su decisión. Por respeto a Viridiana y a sus allegados, el contenido de la carta nunca fue revelado. Lo que sí confirmó la policía es que uno de los Arévalo afirmó que anteriormente ella había hecho algunas declaraciones sobre hacerse daño a sí misma. La pérdida de la joven, cuando parecía estar viviendo su mejor momento y se veía ilusionada por la maternidad, fue un duro golpe para su familia, quienes sabían que la chica había luchado contra problemas de salud mental, pero tenían esperanza porque la habían notado más animada en los últimos meses. Su padre, Artemio, reveló que el hecho los tomó totalmente por sorpresa. El dolor devastó a la madre de Viridiana, a quien los medios de comunicación nunca tuvieron acceso, y ocasionó un gran dolor en su padre, quien, tras perder a su hija y a su primera nieta, quedó con el corazón roto. Aun cuando existía una supuesta nota de despedida, la policía no estaba convencida, y la información que arrojaba el cuerpo no coincidía con la posibilidad de que Viridiana pusiera término a su existencia. En ese sentido, los investigadores decidieron ir más allá, y fueron uniendo detalles reveladores. Lo primero que salió a relucir fue que el cadáver tenía notables signos de descomposición, lo que indicaba que el deceso se produjo apenas desapareció. Otro detalle fundamental era que durante la búsqueda inicial hicieron rastreos en las zonas cercanas a la residencia de los Arévalo, y si bien no visitaron el lugar exacto del hallazgo, estuvieron bastante cerca y tenían la certeza de que allí no había un cuerpo. También había evidencias de pisadas y otros elementos que apuntaban a un crimen. Toda la escena les parecía un montaje. El escepticismo de las autoridades los llevó a realizar una investigación más exhaustiva, por lo cual le pidieron la colaboración a los vecinos para verificar las imágenes de las cámaras de vigilancia que estaban en los alrededores del área donde se encontró el cuerpo. Para sorpresa de los agentes, en los videos que revisaron fue identificado el rostro de Eduardo, el hermano menor de Viridiana, quien para ese momento tenía 19 años. A Eduardo se lo llevaron detenido para ser interrogado y, luego de pocos minutos hablando con los funcionarios, admitió el crimen. A gritos desesperados, le dijo a los policías que él le había quitado la vida a su hermana. La impresión que Eduardo le dio a las autoridades fue la de un joven frío y calculador, atormentado emocionalmente y quien, al parecer, no sentía ningún remordimiento por sus acciones. La primera información que ofreció a los oficiales que lo interrogaron fue que le arrebató la vida debido a un conflicto familiar, que, al parecer, escaló en su mente hasta convertirse en ira descontrolada. En la declaración jurada quedó registrado que el 16 de diciembre, Eduardo y Viridiana tuvieron una fuerte discusión por un motivo que el joven no reveló.
Él se fue a encerrar en su habitación para alejarse de ella y trató de dormir. Sin embargo, la ira contenida no lo dejaba descansar. Con mucha calma y midiendo cada uno de sus pasos, salió de su cuarto y se dirigió hasta la sala, donde la chica estaba sentada en el sofá. Sigilosamente se acercó a ella por la espalda y le puso el brazo alrededor del cuello, apretándola muy fuerte, hasta que sintió que Viridiana había dejado de respirar. Luego envolvió su cabeza con un buen pedazo de cinta adhesiva de color negro, la cual, según su declaración, utilizó porque tenía miedo de que su hermana volviera a la vida. Al momento del crimen, en casa solo estaban ellos dos. Nadie de la familia se enteró de la discusión y mucho menos de lo que el joven había hecho en medio de un ataque de ira. Temeroso de que lo descubrieran, arrastró el cuerpo de su hermana hasta la parte trasera de su camioneta. Condujo hasta un campo de hierbas fuera de la ciudad, ubicado en el condado de Fannin, a unos 64 kilómetros de distancia de su casa en Ronion Drive. Allí lo arrojó inicialmente, con la creencia de que no sería descubierto. Pasados los días, Eduardo no soportaba más la situación de sufrimiento y desesperación que estaba viviendo la familia ante la desaparición de su hermana. Fue así como, durante la madrugada del 22 de diciembre, volvió con su camioneta al campo donde la había arrojado. Recuperó el cuerpo y lo condujo de regreso a la colonia. Dejó su cadáver en el callejón donde finalmente fue hallado, a pocos kilómetros de la residencia de la familia Arévalo, y escribió la supuesta nota de despedida, porque su intención era que la muerte pareciera autoinfligida. De camino a su hogar, se detuvo en un conocido restaurante de hamburguesas de Texas para comer algo. Estas últimas acciones de Eduardo, al llevar de vuelta el cuerpo a Colonia, lo pusieron en evidencia y condujeron a las autoridades a desentrañar el crimen. De acuerdo con lo que le dijo a la policía, movió el cuerpo porque él quería que su familia supiera dónde estaba Viri. Este siniestro hecho era imposible de asimilar o creer para los Arévalo y sus allegados. Según su hermano Diego, el joven de 19 años no sería capaz de hacer algo como eso. Para Diego había una parte de su corazón que no podría recuperar jamás, ya que perdió a dos hermanos al mismo tiempo. Admitió que nunca había imaginado ver a Eduardo en una foto policial o en la cárcel. El 24 de diciembre, la declaración de Eduardo no solo sorprendió tristemente a familiares y conocidos. El sargento de policía de Colonia, Aaron Woodard, confesó que un hecho tan cruel no era algo con lo que la policía deseara lidiar en una fecha tan especial y de unión familiar como las fiestas navideñas. Los motivos por los que cometió el crimen no podían ser razonablemente explicados. Paradójicamente, el chico afirmó que asfixió a su hermana embarazada para evitar la vergüenza para su familia, quienes estarían mejor si ella no estuviera. Además de su intención de proteger a la familia, añadió que se vio impulsado a hacerlo por el bienestar de la bebé en camino, puesto que, según su punto de vista, Viridiana no sería una buena madre. Tras la confesión, Eduardo fue remitido a la cárcel de Colonia y un gran jurado del condado de Denton lo acusó en ese momento de homicidio capital, con la probabilidad de que pudieran surgir cargos adicionales. Las autoridades explicaron que el cargo que se le imputaba, dada su gravedad, conllevaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte. Se sumaba el hecho de que su hermana Viridiana estaba embarazada al momento que se cometió el crimen. Además, le fue impuesta una fianza de $1.050.000. Tras su detención, no hubo información alguna de si el joven contaba o no con representación legal. Para entender mejor qué puede haber llevado a Eduardo a cometer semejante delito, presentamos una breve explicación desde el punto de vista de la psiquiatría. El fratricidio, como el cometido por Eduardo, es una forma de crimen raramente vista, y por tanto ha sido un tema poco estudiado por los especialistas. Lo que sí se ha determinado en los casos conocidos es que quienes han atacado de forma letal a un hermano o hermana sienten que están actuando en legítima defensa, ya que perciben al otro como un enemigo poderoso y como una amenaza. Si bien Eduardo expresó su idea preconcebida de que su hermana causaba vergüenza a sus padres y que estarían mejor sin ella, algo que evidentemente no era real, no se conoce si le hicieron análisis de salud mental o alguna prueba psiquiátrica antes de ser sentenciado.
El caso permaneció en silencio durante 5 años, hasta el 9 de junio de 2023. Aunque no se informó de forma explícita, se intuye que hubo algún acuerdo entre la fiscalía y la defensa para no ir a un largo y agotador juicio que sería doloroso para la familia Arévalo. Estos acuerdos implican admitir la responsabilidad de los hechos a cambio de recibir un beneficio procesal. Así las cosas, Eduardo Arévalo se declaró culpable de homicidio grave, un cargo muy distinto al que le atribuyó el gran jurado, que era homicidio capital. Tras la admisión de culpa, se hizo un juicio abreviado y fue sentenciado a 40 años de prisión. Saldrá de la cárcel cuando tenga casi 60 años. Derek Adame, quien figura como abogado de Eduardo en los registros judiciales, nunca ha declarado sobre el tema. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.